La demolición de un matrimonio. Acabo de descubrir a mi esposa engañándome en nuestra cama matrimonial hace unas horas. Ahora mismo estoy escondido en la cabaña de pesca de mi padre, tratando de entender qué hago a partir de aquí. Me siento destruido y sin valor. Siento rabia por el enojo que tengo. Toda mi vida acaba de irse por el desagüe y no tengo absolutamente a nadie con quien hablar. La única persona con la que pensé que podría hablar acaba de traicionarme e intentó mentirme sobre todo esto. También acabo de asustar muchísimo a 3 personas, una de las cuales fui yo mismo. Si la policía no me está buscando ahora, pues tengo suerte. Si lo están haciendo, lidiaré con esto cuando me vea obligado. Bueno, para que me conozcas un poco, trabajo en construcción, específicamente en demolición. El equipo con el que trabajo viaja con frecuencia y había estado fuera 10 días de los 14 que se suponía que estaría ausente. Debido a la intensa lluvia, ya que es muy difícil hacer explotar cosas mojadas, y al mal pronóstico meteorológico, decidí tomar un avión de regreso a casa hasta que estuviera seguro de que podríamos trabajar de nuevo. El vuelo que tomé no llegó hasta la medianoche. Quería sorprender a mi esposa, así que no le avisé que venía. Conduje los 45 minutos desde el aeropuerto hasta nuestra casa. Hace 8 años, mi esposa encontró un terreno hermoso lejos de cualquier otra casa gracias a su trabajo en bienes raíces. 2 años después, yo terminé de construir nuestra casa. Una casa que ambos hemos amado desde entonces. Tenemos un garaje para 4 autos, por lo que cualquier coche estacionado enfrente es inusual. Un SUV negro en la entrada que no reconocí hizo que se me hundiera el corazón. Instantáneamente lo supe. Quiero decir que no había notado ningún problema en nuestro matrimonio. No habíamos tenido peleas. Nuestra vida íntima era genial y frecuente. Pero de alguna manera, en ese momento supe lo que me encontraría al entrar. Si el coche hubiera sido de algún pariente suyo que la estuviera visitando, ella me lo habría dicho. Parte de mí esperaba que perteneciera a una compañera de trabajo, que hubiera bebido demasiado durante una visita y necesitara dormir antes de irse. Pero eso habría sido poco común. Aún así esperaba que fuera eso. Me senté afuera de la casa al menos 15 minutos pensando en mis posibilidades. Finalmente, estacioné mi coche a unos 15 centímetros del lado del conductor del SUV, que además estaba estacionado junto al muro de contención. Quien quiera que fuera su dueño no podría entrar al auto para irse sin mi permiso, o tendría que romper una ventana delantera o trasera. Apagué mi coche y entré por la puerta trasera a través de la terraza. Tengo un permiso de porte oculto para un arma. Me había puesto mi funda antes de subirme al coche en el aeropuerto y conducir a casa. En ese momento no tenía miedo por mi vida, pero tenía miedo de perder la calma y quitarle la vida a alguien más. Al entrar en mi casa, todo estaba en silencio. Al principio pensé que no había nadie en casa, pero al ver una comida terminada para 2 en la mesa y un fregadero lleno de platos, mis sospechas se confirmaron. Algo estaba pasando. Caminé tranquilamente por el pasillo hasta nuestra habitación. Giré lentamente la perilla. Empujé la puerta, pero no escuché ningún ruido ni movimiento en absoluto. La habitación estaba completamente oscura. Caminé hacia el baño y encendí la luz. Cuando me di la vuelta, allí estaba mi esposa, completamente desnuda, acostada sobre un hombre desnudo que nunca había visto en mi vida. Me sentí aplastado. Sentí como si alguien acabara de poner una roca de 50 kilos sobre mi pecho. Sentí que las lágrimas me llenaban los ojos, pero sabía que llorar no tenía sentido y no haría nada para ayudar en esa situación. Y antes de continuar, te recuerdo que para no perderte ninguna de estas historias, suscríbete, dale al like y todas esas cosas que hacen que YouTube nos ayude un poquito. Gracias por tu ayuda. Continuamos con la historia. En ese momento saqué mi teléfono y comencé a grabar.
Caminé alrededor de la cama, filmando el montón de carne frente a mí. En mi mente solo había una idea: que mi matrimonio se había terminado. Me di cuenta de que todas nuestras propiedades se dividirían equitativamente, aunque yo hubiera sido 100% fiel. De repente, me di cuenta de que la casa que yo construí con mis propias manos tendría que venderse cuando dividiéramos los bienes en el divorcio. Ser traicionado físicamente dolía más de lo que podía haber imaginado. Saber que estaba a punto de ser destrozado financieramente también. Eso casi hizo que perdiera la cabeza, porque parecía demasiado injusto. Pero sabía muy bien que había terminado con ella y que nunca volvería a tocar su cuerpo profano. Estaba disgustado por lo que vi, pero sobre todo con mi esposa. En mi mente había pasado de ser una dulce esposa devota a una prostituta de barrio en el lapso de 15 minutos. Ninguno de los dos se movió en absoluto. Estaba bastante seguro de que ambos estaban completamente borrachos. Dado que la casa tendría que venderse, de repente no me importó ningún daño que pudiera hacerle a la casa en la que había trabajado tan duro. Así que saqué mi pistola del 45 y simplemente miré a los dos traicionándome en mi propia cama. Por 1 o 2 segundos apunté directamente a ella, sabiendo que esas balas atravesarían y también lo matarían a él. Pero recuperé la sensatez y me di cuenta de que ninguno de los dos valía la pena como para arruinar mi vida o enfrentar la pena de muerte. Y a pesar del dolor que sentía, supe que tal vez, después de todo esto, sí, yo querría seguir viviendo. Así que eché el martillo de mi pistola hacia atrás. Levanté el arma hacia el aire apuntando a mi derecha superior y disparé 2 balas al techo. Ambos se despertaron instantáneamente. Ella trataba de apartarse de él para girar, mientras que él la empujaba fuera, hacia el suelo, cuando de repente me miró a los ojos. El miedo no describe adecuadamente la expresión de sus ojos, pero en comparación con el terror absoluto en los ojos de mi esposa, él parecía relativamente calmado. Ella trató de decirme que no era lo que parecía. ¿Qué? Así que disparé una bala a través de la puerta del armario de la habitación. Ella se calmó rápidamente mientras él aún no decía ni una palabra. Ambos estaban sentados en lados opuestos de nuestra cama, con las sábanas subidas hasta el cuello. Le pregunté al tipo quién era y contestó que su nombre era Marcus. Le pregunté a mi esposa cómo lo conocía y él explicó que él tenía su propia agencia de bienes raíces. Luego pregunté cuánto tiempo llevaba engañándome, porque yo no tenía ni idea de que mi esposa había estado siendo una infiel. Ella tuvo la desfachatez de decir que era la primera y única vez que habían dormido juntos. Así que disparé 2 balas al cabecero de la cama, entre ellos. En ese momento, ambos comenzaron a llorar y a rogarme de que me detuviera. Así que lentamente repetí la pregunta. Para mi sorpresa, Marcus respondió: 6 meses. Eso me enfureció, pero al menos sabía la verdad. Y entonces miré directamente a mi esposa a los ojos y le pregunté cuándo dejó de amarme. Y ella, entre lágrimas, mintió diciendo que nunca dejó de hacerlo. Así que disparé 2 balas hacia el baño al lado de su cama y comenzó a gritar mientras los vidrios del espejo se rompían por todo el mostrador y el suelo. Le dije a la maldita infiel que era una mentirosa y que no toleraría más sus sucias mentiras. Ella claramente estaba teniendo un ataque de pánico, y con razón. Pero, sinceramente,
En ese momento, no me importaba. Le pregunté a ese maldito de Marcus si estaba casado, y me respondió que sí. Le pregunté directamente mirándole a los ojos mientras lo apuntaba con mi arma, si tenía hijos que lo extrañarían. Él tragó saliva antes de admitir que tenía 2 hijos. Le dije que realmente le agradecía que me mostrara que mi esposa era una infiel antes de que nosotros tuviéramos hijos juntos. Pero también le pregunté si haber tenido una aventura con una mujer casada valía la pena, perdiendo a su mujer e hijos. Me rogó que no se lo contara a su esposa, y le dije que se callara, porque en ese momento había como un 50% de posibilidades de que ella, sí, se convirtiera en viuda. Durante los siguientes 15 minutos caminé de un lado a otro al pie de la cama, con el arma desenfundada, tratando de aclarar mi mente y pensar un poco. Sabía que mantenerlos allí en contra de su voluntad podría considerarse como un secuestro. Sabía que, tarde o temprano, tendría que dejarlos ir. Así que le dije a mi esposa que se levantara y buscara sus llaves del coche. Ella se levantó de la cama y comenzó a agacharse para recoger su ropa del suelo y ponérsela. Entonces le dije que se detuviera, que no necesitaba esa ropa. Y nuevamente le dije que trajera las llaves. Caminó por el pasillo y regresó con sus llaves, llorando todavía. Quité la llave de casa y le dije que ya no la necesitaría. Sabía que protestaría, que legítimamente tenía derecho a quedarse y que ella tendría razón en eso, pero digamos que una 45 apuntando a tu cara tiende a hacer que las discusiones legales se queden en segundo plano. Luego le dije a Marcus que se levantara, tomara sus llaves y su billetera de los pantalones y me siguiera. Lo llevé afuera, hacia su coche, y allí le golpeé en la cara varias veces hasta que su nariz y su boca comenzaron a sangrar. Después de mover mi coche para que él pudiera entrar en el suyo, regresé. Recogí sus llaves y le dije que se levantara. Le expliqué que tenía la oportunidad de ir a su casa en ese momento y confesar todo a su esposa. Y si no, igualmente ella se enteraría por mí en 48 horas, con todas las pruebas de su infidelidad que había grabado. También le expliqué que tenía 45 segundos para salir de mi propiedad, o que el forense sería quien lo sacaría de allí. El hecho de que no llevara ropa parecía un problema secundario en ese momento. Marcus se subió a su coche y salió a toda velocidad, antes de que incluso pudiera contar hasta 25. Regresé a la casa, donde mi esposa se había puesto una bata y estaba sentada en la mesa de la cocina. Fui al dormitorio, recogí su teléfono y lo llevé a la cocina. Le pregunté si quería llamar a sus padres o a su hermana para que vinieran a recogerla. Ella se negó. Incluso le pregunté si quería llamar a la policía. Creo que esperaba que tuviéramos una conversación para aclarar las cosas. Así que me contestó que no. Comenzó a intentar explicarse, pero la detuve y le dije que estábamos terminando aquí y ahora para siempre. Al menos desde mi punto de vista, claro. Le expliqué que nuestra casa ya no era su casa y que necesitaba subirse a su coche y conducir a cualquier lugar que no fuera justo allí. Le dejé muy claro que no sentía ningún amor por ella después de lo que había hecho, después de lo que había presenciado con mis propios ojos. No habría segundas oportunidades. Ella comenzó a disculparse, a suplicar, a llorar, así que disparé 2 balas, una al horno y otra al refrigerador, tras lo cual hubo un silencio muy necesario. Tener al vecino más cercano a más de 2 millas, bueno, digamos que tiene sus beneficios.
Le expliqué que en ese momento no me importaba si vivía o moría, y que su comportamiento me había destruido por completo. También le expliqué que todo el amor que alguna vez tuve por ella se había convertido en odio en el momento que la vi junto a ese tipo en la cama. Si hubiera podido hacerla desaparecer de mi existencia, de mi memoria, con solo un chasquido de dedos como Thanos, sí, lo habría hecho, sin duda. Le dije que apenas estaba manteniendo la compostura con los sentimientos que tenía de desprecio hacia ella, y que sería mejor que se dirigiera al garaje, se subiera a su coche y se fuera para siempre. Continuará. Wow, parece que esta historia se está poniendo interesante, ¿no? ¿Qué harías tú en la situación del protagonista? ¿Crees que te podrías contener con un arma en la mano si pillas a tu pareja en la cama con otro? No lo sé. Dime qué harías tú en los comentarios. Y si no te quieres perder más partes de esta historia, porque te aseguro que se va a poner incluso más interesante, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y si ya te suscribiste, pues desactívala y vuélvela a activar, a ver si así te notifica bien. Y ya que estamos, si quieres ayudar un poco al canal, pues dale al like, comparte el vídeo y todas esas cosas que hacen que nos trate YouTube un poquito mejor. Aunque últimamente me está dando más palos que yo que sé. Pero bueno, un gracias especial a los miembros del canal, que la verdad si no fuera por ellos ya habría cerrado. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo y chao.